Amén. Bienvenidos a una iglesia para todos Tampico. Qué alegría volver a estar con ustedes esta hermosa mañana. Estábamos reflexionando antes de comenzar con la gente de alabanza y adoración. Un aplauso a Dios por toda la gente de alabanza y adoración. La importancia de congregarnos. Antes de comenzar el tema, quiero compartirte esos aspectos tan importantes. Y reflexionamos sobre el Salmo 22, el Salmo 107, el Salmo 150, el Salmo 57:9 y el Salmo 100. Todos estos salmos hacen referencia a la importancia de congregarnos en un lugar, juntos, alabar a Dios. Eso es maravilloso. Voy a leer solamente uno y ya entramos de lleno al tema. El Salmo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Mira este precioso salmo. En medio de los demás hermanos de la fe. El Salmo 107:32 dice: exaltémonos en la congregación del pueblo y alabémoslo en la reunión de los ancianos. Y así cada uno de estos salmos hace referencia a congregarnos. Dile al que está al lado: nunca dejes de congregarte. Dile: nunca dejes de congregarte. Qué bueno es alabar al Señor juntos en armonía. Muy bien, vamos al tema del día de hoy, que tiene que ver con la vida espiritual en nuestro ser. Digan conmigo: vida espiritual. Amén. La semana pasada estuvimos viendo que nosotros antes no éramos de la familia de Dios, ¿se acuerdan? No éramos de la familia de Dios. Luego, en un momento dado, Jesús viene a nuestras vidas y nos salva. Un aplauso a Jesús por eso. Amén. Gracias, Señor, por habernos salvado. Nos recordamos un poquito de cómo vivíamos antes. ¿Se acuerdan cómo vivíamos antes de que estuviéramos en Cristo? Bueno, tristemente vivíamos muy feo, ¿verdad? Pero cuando viene Jesús nos rescata de ahí y luego se nos aconsejaba ya no vivir como antes, porque ahora estamos en Cristo. Y el día de hoy vamos a explicar precisamente un poquito más profundo este aspecto de ¿es posible vivir una vida espiritual? Es decir, una vida guiada por el Espíritu. El Espíritu que nosotros tenemos está unido al Espíritu de Dios. Y yo voy a ser muy sencillo para que tú comprendas esto tan importante, que es vivir en el Espíritu Santo. Se oye muy complicado, ¿verdad? Vivir en el Espíritu Santo, pero es sencillo. Lo vamos a explicar en el tema del día de hoy. Se llama vida espiritual. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. Romanos, en el capítulo 8, desde el versículo 1 y 2, el 3 y el 4 hablan de este aspecto que quiero compartirte. ¿Cuántos se han sentido en ocasiones desanimados porque nuestra vieja naturaleza, que aún está en nosotros después de que Cristo nos salvó, nos inclina y nos arrastra a hacer las cosas que son desagradables para Dios, pero incluso que a veces nos traen problemas? ¿Les ha pasado? Ya estamos en Cristo, ya vamos a la iglesia, ya leemos la Biblia, ya oramos, nos congregamos, alabamos a Dios, pero de repente en la casa, en la calle, o solos, como sea, de repente sucede que otra vez hacemos las cosas que ya habíamos dejado, y eso desanima, ¿no? Entonces, a veces la gente se confunde y dice: no, ya ves, yo por eso no quiero ir a la iglesia, porque sigo igual, no he cambiado mucho, sigo haciendo lo que antes hacía, y dudan de que si ya son cristianos, dudan de que si son de la familia de Dios, y eso les condena en su mente, los aleja de Dios, y les dice el enemigo: ya no vayas a la iglesia hasta que cambies, hasta que realmente seas así como perfecto. Y ese es el enemigo. Entonces luego vas y te congregas, y la gente escucha esta voz y se desanima, y eso no es así. No dejas de ser hijo de Dios, no dejas de ser de la familia de Dios. Posiblemente por un error, que es un pecado, te hayas alejado de Dios, ya no sientas la comunión en el Espíritu. Pero eso, a que dejes de ser hijo de Dios, son dos cosas muy diferentes. Entonces yo quiero leer este pasaje que está en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 2. Yo quiero que lo lean conmigo muy despacito, porque está muy sencillo, pero habla muchas cosas muy profundas junto con el versículo 3 y 4.
Si tú quieres ir a uno de los libros más importantes de la Biblia, ve al libro de Romanos. Es como la catedral de la Biblia. Allí en el centro de la Biblia podemos encontrar este libro, y en el capítulo 7, en este libro se habla sobre el pecado y los pecados. Fíjense muy bien, se habla sobre el pecado en sí mismo y los pecados que se practican. Y debemos distinguir esto. Capítulo 6 habla de esto, y luego más adelante ya se entiende exactamente qué es lo que está enseñando Pablo. Entonces, Pablo en el capítulo 7 dice que él lucha o encuentra una lucha en su interior donde quiere hacer lo bueno, pero no lo puede hacer. Y lo malo que ya no quiere hacer, eso hace. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado, ¿verdad? Entonces, es bueno entender esto. Capítulo 7, un capítulo anterior, te recomiendo que lo leas con calma. Y si Pablo, antes de ser un cristiano maduro, decía: encuentro en mí que hay un problema, algo está mal, porque ya soy hijo de Dios, tengo el Espíritu Santo, pero parece que ahora batallo. Sí, ahora batallas porque antes la carne, la naturaleza caída, dominaba, nos guiaba, nos impulsaba, y nosotros nos dejamos ir por esa corriente. Pero ahora que está el Espíritu Santo hay una lucha interna. Pero bueno, luego vamos al capítulo 7 con más calma. Vamos al capítulo 8. Quiero que leas conmigo detalladamente lo que dice este versículo y que lo razones. Miren, si quiero que uses tu fe, pero quiero que razones lo que dice este pasaje. Digan conmigo: razonar. Es importante, aunque la fe espiritual, dice, la fe viene por el oír. ¿Y qué pasa cuando nosotros escuchamos con atención? Razonamos lo que está diciendo la Biblia. Y si alguien es lógico, muy lógico, es Pablo. Explica en el libro de Romanos muchas cosas que te hacen pensar bien qué crees, cuál es tu fe, en qué está fundamentada tu fe. Entonces, vamos a leer este pasaje. Dice Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Diga conmigo: los que están en Cristo. Esos son los hijos de Dios, esos son los cristianos, los que ya tienen el Espíritu Santo. ¿Hay de esos aquí? Amén. Luego dice: esos los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los nuevos, recuerden o anoten esto: una vez que te conviertes en cristiano, tu espíritu vuelve a nacer, vuelve a ser sensible a las cosas de Dios, a la voz de Dios. Tienes ahora entendimiento, que no es razonamiento con tu mente. Tienes tu alma, tu naturaleza caída, allí todavía queriendo seguir haciendo lo mismo, pero ahora tienes una vida nueva. Diga conmigo: vida nueva, vida espiritual. Muy bien. Pero esa nueva vida, esa nueva criatura no tiene mucha fuerza, a no ser que se conecte a la fuente de poder que es el Espíritu Santo. Amén. Un aplauso al Espíritu Santo. Entonces, razone conmigo lo que estoy diciendo. Razónelo conmigo lo que estoy diciendo. Ok, ahora soy cristiano. Digan amén. Tengo el Espíritu Santo. Tengo una vida nueva, pero tengo la naturaleza vieja todavía conmigo. Entonces, repito lo que dije hace ratito. Cuando no éramos cristianos, no teníamos ese conflicto interno. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza vieja nos impulsaba a hacer lo malo, y nosotros le dábamos rienda suelta. Le damos a esa corriente vuelo. ¿Cuál conflicto había? Solamente teníamos que seguir nuestros impulsos naturales. Sentíamos bonito, pues lo hacíamos. El alma sentía bonito, emociones bonitas, la voluntad del alma, decido hacerlo. Pero es malo, no me importa. Mente, emociones, voluntad y razonamiento. El razonamiento no importa, pero eso te va a hacer daño. Mira cómo te estás metiendo en problemas. Pero siento bonito. Así seguíamos antes la naturaleza. Si sentíamos bonito, no importaba lo demás. Éramos como los animalitos, no razonan, ¿eh? Se están dando de topes con lo mismo
Pero no entendíamos, pero gracias a Dios vino Jesús y nos dio entendimiento espiritual. Pasamos a un nivel más alto, a un plano diferente. Ya no solamente somos terrícolas, inclinados hacia las cosas naturales de este mundo, sino que nos conectamos con Dios a un plano diferente. Bueno, entonces dice aquí que esa condenación ya no existe para los que están en Cristo. ¿Pero a cuáles? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, su Espíritu. Quiero que distingas cuando en la Biblia tiene la letra E al principio, en mayúscula, habla de el Espíritu Santo, aunque no le pone ahí Espíritu Santo. Pero cuando la pone con minúscula se refiere a tu propio espíritu. Entonces tú tienes un espíritu, pero ese tomó vida o cobró vida con el Espíritu Santo que está junto contigo. Entonces es muy importante que entendamos esto. Muy bien, vamos al versículo 3 y 4. ¿Están conmigo? Vamos al 3 y 4. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo y que ya no andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu. Ahora, el 3 y 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, eso es los mandamientos de Dios, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cuántas cosas, verdad? Despacito, para que razones bien lo que está diciendo la Biblia. Fíjense muy bien lo que está diciendo ahí la Biblia. Está hablando de varias verdades importantes. ¿Qué es lo que queremos hacer, pastor? Queremos aprender a vivir en el Espíritu y que no nos jale la corriente de la naturaleza caída, que allí sigue, ahí sigue. Estoy diciendo, hermano, ¿verdad que de repente nos dan ganas de pecar? Y no dice nadie amén. Sí dan ganas de pecar, sí dan ganas de pecar. Ya no le hacemos caso, pero dan ganas de pelear, dan ganas de chismear, dan ganas de hacer cosas feas, ¿a poco no? Ya no lo hacemos, pero siguen las ganas. Pero ahora gestionamos las partes de quiero adorar a Dios, quiero congregarme, quiero leer la Biblia, también quiero hacer esto. Y Pablo decía, yo quiero hacer esto, pero siento que me gana la carne. Al principio así era, pero miren este aspecto tan importante. Porque lo que era imposible para la ley, los mandamientos de Dios, era imposible por cuanto era débil por la carne. Hasta ahí. ¿Cuántos vieron que los 10 mandamientos y todos los mandamientos que hay en la Biblia, muchos de nosotros lo sabíamos, ¿verdad que sí? Algunas veces nos dijeron, mira, esto no se hace, esto es pecado. Y yo decía, pues ya sé. Pero nunca había la tendencia de obedecer esos mandamientos. Porque la ley o el conocimiento de los mandamientos de Dios en tu mente no te dan la capacidad de obedecerlos. Sino, todas las personas cuando leyeran la Biblia o un mandamiento de Dios dirían, no sabía que esto era pecado, perdón Dios, y ya lo dejaba de hacer. Pero a toda la gente le decimos, a mí me decía mi mamá, oye, eso es pecado, eso está mal, eso no le agrada a Dios. Me decía un montón de cosas. Y yo decía, ay, mamá, ay. No sé si les pasaba a ustedes, ¿verdad? Pero ya sabíamos mucha Biblia. Y eso no nos cambió nunca. Más bien decíamos, deja que Dios obre en esa persona, ora por él, que le revele. La palabra tenía que ser revelada a tu corazón, en tu espíritu. Entonces aquí dice, número 1, ya estamos entrando de lleno al tema. 1, la ley que Dios mandó por medio de Moisés no tenía el propósito de darte la capacidad de obedecerla. Fíjense muy bien. Ni los judíos han cumplido la ley nunca. El único judío que cumplió la ley es Jesús. Y por eso ahí dice que Dios lo envió en semejanza de carne de pecado, pero sin pecar. ¿Para qué? Para condenar en la carne al pecado. Escuchen esto. Dice este pasaje que la ley no tiene la capacidad de darte el poder de obedecerla. ¿Pero a causa de qué? De que en nuestra naturaleza caída existía el pecado. Ahora yo quiero poner aquí una imagen que te ayuda a comprender un poquito
¿Qué es eso? ¿Cuántos vieron esa película? ¿Vieron esa película? Ya saben o no. Cuando esa sustancia invadía a esa persona, ¿qué pasaba? Se transformaba y se cambiaba. Ya no era el mismo, ¿sí o no? Bueno, el pecado dice que está dentro de nosotros, pero se fusiona. Se fusiona de tal manera que nos engaña y nos mata. Pero alguien que engaña y mata ya es una persona. Razona. Alguien que tiene la capacidad de engañarte y de matarte no es una sustancia, es una persona. El pecado se personaliza en uno y tiene la capacidad de engañarnos y separarnos, muerte, separarnos de Dios. Entonces yo dije, ¿cómo les explico esto? Es bien fácil, vean esa película. Porque ese es un hombre, pero cuando esta sustancia lo invade, deja de ser una persona común o normal y hace muchas cosas terribles. También el hombre araña que sale de color negro, ¿se acuerdan? Hubo una ocasión en que el hombre araña era malo. Y entonces aquí, cuando esta sustancia entra en él, se transforma. Es la misma persona, pero ahora es mala. Así el pecado, Pablo está diciendo, el pecado en mí se hizo yo. Miren esto. Yo me hice junto con el pecado, y cuando la ley y los mandamientos vinieron a mí, no los pude obedecer. Y dice Dios, no tenía la intención de que los obedecieras cuando te di los mandamientos. Y entonces Dios, ¿para qué me los diste? Para enseñarte que eso era pecado. Dios nos da los mandamientos y la ley tiene como propósito mostrarte que tú y yo tenemos una necesidad. Ay, tengo una necesidad. Necesito un salvador. No me puedo salvar, porque si obedezco los mandamientos de Dios, ¿me salvo? Por eso los judíos decían así, ¿verdad? Tienes que obedecer los mandamientos, tienes que obedecer toda la ley para salvarte. Eso es judaizar. Y Jesús dijo, no. Es más, ustedes ni los han cumplido. Cuando dijeron, no, sí, vamos a cumplir la ley, vamos a matar a esta adúltera, dijo Jesús, bueno, órale, vamos a matarla. Así dice la ley. Aviente la primera piedra, el que nunca ha cometido pecado. ¿Y por qué no la apedrearon? Porque habían fallado y eran judíos. Y tenían la ley casi desde que nacen los judíos. A los 12 años ya se sabe en la Biblia. Por lo menos la Torá, los primeros libros del Pentateuco de memoria. Es como aquí lo que aprendemos en la escuela. Y no pudieron cumplir la ley. Gracias a Dios vino el Señor Jesús y nos dio la gracia para poder cumplir la ley, los mandamientos de Dios, pero con el poder del Espíritu Santo. Dale un aplauso a Jesús. Amén, amén. Por eso al principio en Romanos dice, ninguna condenación hay. Es decir, ya no te sientes condenado en tu conciencia. ¿Por qué? Porque antes sí te sentías así. Yo no estoy hablando de los que no son cristianos. Los que no son cristianos no tienen ese problema. Ellos, como antes nosotros seguíamos haciendo lo malo, no tienen ninguna condenación. Pero cuando tienen el Espíritu Santo, ahora sí te remuerde la conciencia. El Espíritu Santo redarguye el corazón y la conciencia de la persona hasta que confiesa su pecado, se arrepiente y Dios le limpia la conciencia con la sangre de Jesús, como dice Hebreos. Un aplauso a Jesús otra vez. Amén. ¿Tú estás razonando conmigo? ¿Estás razonando? Ok. Sobre todo aquellos que quieren portarse bien. Porque dijimos en el tema anterior, no era de la familia de Dios, no era hijo de Dios. Pero luego me convertí en hijo de Dios. Antes me portaba mal, pero luego se me aconsejó, ya no sigas la corriente del mundo. Ya no te dejes guiar por los deseos del mundo. Ya no. Entonces nosotros dijimos, vino Jesús y ahora quiero vivir de una vida agradable a Dios. Eso fue el tema anterior. Ahora estamos diciendo cómo hacerlo.
Entonces quisiéramos que entendieras esto, que vamos a resumir más adelante para que no te preocupes. ¿Estás conmigo? Estamos entendiendo que tenemos una naturaleza humana caída todavía dentro de nosotros. Entonces, mira al hermano que está al lado, míralo. Échale un ojito. Ahora entiendo por qué de repente parece como que no eres cristiano, ¿no? Míralo. De repente parece que no somos cristianos. Es verdad. Es verdad. Y hasta yo, mírame a mí. ¡Hala, pastor, también! Es verdad, hermano. ¿Qué pasó en ese momento? Salió la naturaleza vieja, el Juan viejo. ¡Wow! ¡Qué vergüenza, ¿verdad? ¿Se acuerdan la película de Terminator? Ya se estaba fundiendo ahí en el fuego y todavía salía el dedito. Queriendo cobrar vida. Así la vieja naturaleza quiere salir y otra vez quiere pelear, quiere hacer esto, Así está. Y decíamos hace rato, y todavía tenemos ganas de hacer el pecado. Me ponen cara así como que no hay la... No, yo ya no, pastor, yo ya no. Ahí tienes la naturaleza vieja, ya no la dejas. Ya también tienes más fuerte ahora los deseos de alabar a Dios y todo esto. Pero allí están, sería autoengañarnos. Bueno, entonces decimos, ahora comprendo que los 10 mandamientos nunca tenía oportunidad de obedecerlos. Porque cuando Dios nos los da, no tiene como propósito darnos la capacidad a través de ella. Aunque la ley es buena. Pero ¿por qué no podía? Porque nosotros éramos los que estábamos débiles. ¿Por qué estábamos débiles? Porque el pecado se había fusionado en nosotros. Se mezcló. Por eso no podíamos. Lo explico así. El comentarista explica que el sol es una luz poderosa. Pero a un ciego, por más que lo quiera alumbrar, no puede. Pero es el problema del sol. No, el sol es bueno y poderoso, pero el que le falta la función en sus ojos, aunque tenga la bolita, ¿sí o no? Aunque tenga la bolita, si no tiene la función, no puede ver la luz del sol. Así a la gente no le resplandece la luz del Evangelio de Jesucristo, porque están vendados, porque el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento en el espíritu. No en su mente, aunque su mente también está bloqueada, esa está caída, está como este Venom. Y aquí podemos ver esta lucha que hay en el interior. Estoy diciendo, si tú tienes esa lucha en tu interior, eso está bien, hermano. Si no existe esa lucha, quiere decir que posiblemente, no espero que no está ni el Espíritu Santo adentro. ¿Cuántos? No levanten su mano. ¿Cuántos? Ya con el Espíritu Santo han pecado y bien. Ninguno de ustedes. Gloria a Dios. Yo sí. Y se siente bien feo. Pecar con el Espíritu Santo adentro se siente feo. Porque el Espíritu Santo no te obliga, te guía. Y parece que uno le hace así, espérame Espíritu Santo. Déjame enseñarle a esta persona esto y esto, porque espérame, es que tú eres muy bueno, tú no lo conoces. Dice Dios, no hagas eso. Pero nada más te guía. Cuando lo haces, después te sientes pero incómodo, porque el Espíritu de Dios está ahí. Bueno, a veces sí, así se siente cuando ya tienes el Espíritu Santo, pero de todos modos haces el mal. Es más, lo explico así. Antes, cuando no estábamos en Cristo, disfrutábamos el pecado. Amén. Yo sí lo disfrutaba. ¿Tú no? Claro que sí. Pero ahora en el Espíritu o con Cristo ya no se puede disfrutar. Dijo un hermano, no sé por qué, pero la cerveza ya no me sabe igual, chinchero. Pues porque tienes al Espíritu Santo. No sé por qué antes quería hacer esto y ahora lo hago otra vez. Pero ya me siento diferente. Claro, porque tienes al Espíritu Santo, ya no te sabe igual. Entonces lo más conveniente sería obedecer al Espíritu Santo. Entonces vamos a ver esta parte que está fabulosa. Entonces el problema ¿cuál era? El problema es que la naturaleza caída se contaminó y se hizo débil y no pudo cumplir los mandamientos. Los mandamientos eran buenos, pero no tenían la capacidad de darnos la gracia para obedecerlos. ¿Pero debido a qué? Debido al pecado.
Luego el Padre dice, ahora vamos a enviar a Jesús en forma de carne de pecado, en forma humana, en forma de la naturaleza caída, con pecado, pero Él sin pecar. Suficiente como para ofrecerse como sacrificio y condenar al pecado que había deformado al hombre en la carne. Razonen bien lo que acabo de decir. ¿Qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? A ver otra vez. Que Dios dice, hay un problema en la naturaleza humana, hay un problema en los humanos. El pecado ha sido personificado en ellos. Entonces no se puede salvar la carne, tiene que morir. Por eso Pablo dice en Gálatas, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en el poder del Espíritu Santo. Miren cómo sí se puede vivir correctamente, pero no con la carne, sino con el Espíritu. ¿En dónde está el Espíritu Santo? En tu espíritu. Gloria a Dios. Ahora, repito esta parte, explico. Dios envía a Jesús como un humano, pero Él es Dios. Es decir, en un cuerpo humano, naturaleza humana, pero no viene de un hombre y una mujer. Nace de una mujer, pero por medio del Espíritu Santo. Fíjate esto, fíjate cómo puede existir alguien, pero no necesariamente tiene que ser siempre de un hombre o una mujer. En Génesis 6 dice que los espíritus se mezclaron con los humanos y de ahí salieron los nefilim. Algo malo, los gigantes malos. Y después Dios tuvo que exterminar la tierra por la maldad que había. Hoy existen esas cosas todavía, Luego hablamos de eso. Pero aquí Jesús, para no recibir la simiente del pecado en la humanidad, toma vida, pero a través del Espíritu Santo en una mujer virgen. Y entonces Él nace sin esa inclinación a causa del pecado en la naturaleza humana. Él nace así y entonces puede obedecer los mandamientos de Dios. Pero para entregarse como sacrificio. ¿Para qué? Para condenar eso que existía. Y luego sucediera algo que te quiero compartir. Espero que razones esto, después veas el video, lo vuelvas a ver hasta que lo entiendas bien. Bueno, ya entendieron esa parte, ¿va? Existe el poder de la ley del pecado. Ley del pecado significa poder del pecado. Ley de la naturaleza, ley de la gravedad, ley de la gravedad, ley. ¿Qué hace la ley de la gravedad? Lo absorbe hacia abajo. Poder, ¿sí o no? Ley significa poder. El poder del pecado, la ley del pecado gobierna, tiene poder para inclinar, forzar. Pero también, gloria a Dios, existe el poder, la ley del Espíritu Santo en la vida de una persona. Por eso podemos hacer milagros, por eso podemos hacer proezas, por eso podemos sanar gente. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Un aplauso a Dios por sus vidas. Me encanta la fe que tienen ustedes. Muy bien, vamos a esta parte. Ya quedó claro que existen esos dos poderes y están dentro de nosotros. Y por eso hay esa lucha. Esta BS es contra esto, esto contra esto. Existe esto, hermano. Asegúrate de que exista, porque si no existe, posiblemente no eres cristiano. Porque existe esta lucha en el cristiano. La corriente que lo quiere jalar a hacer lo viejo, lo antiguo, y el Espíritu Santo que le dice, no, para acá, para acá, para acá, yo te doy poder, obedece, obedece. Y tú sientes esa lucha. Pablo dijo, lo bueno que quiero hacer no hago lo malo. Algo encuentro aquí que está mal. Sí, el pecado se fusionó en mí. Pero luego dice, gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo. Ahí nos enseña, esta salvación viene por medio de Jesús cuando muere. Estoy en esta parte donde lo envió en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado.
para condenar al pecado y remitirlo ahí y se pudiera cumplir la justicia de Dios, los mandamientos de Dios. Mira esta parte. Dios condenó el pecado en la carne. ¿Cómo lo hizo? Cuando envió a Jesús en semejanza de cuerpo humano. Pero ¿por qué semejanza? Ya lo expliqué. Porque solamente vino de María y lo otro fue por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo pudiera vivir de manera agradable a Dios. Ahora lo explico en estos 3 pasos. Número 1, para poder estar en el Espíritu, número 1, se encarna Jesús. Esa es la fe de lo que tú crees, hermano. ¿Cómo puede ser transformada Demis? ¿Cómo puede ser transformado Yair, fulano, sutano? Porque pasó esto. Ahora entiendo por qué. Porque estoy cambiando. Porque Jesús se encarnó, luego murió y se convirtió en un espíritu que da vida, espíritu vivificante. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45 dice: el primer Adán era una alma viviente. El segundo Adán, que es Cristo, es un espíritu vivificante, alma viviente, alma común, inclinada hacia el mal. Desobedeció y el pecado entró. Y luego ese pecado se fue transmitido a todos nosotros. Eso pasó con Adán. Pero luego vino el segundo Adán. Yo les voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Cómo debió haber sido con Adán. Jesús viene y obedece, pero luego muere para que alguien pague por todos los pecados que se cometieron. Pecados que se cometieron a causa del pecado en la naturaleza humana. Jesús paga, yo pago. ¿Para qué? Para que ellos puedan regresar a Dios y vivir como a Él le agrada. Denle un aplauso a Jesús. Aquí está, Primera de Corintios 15, 45. Lo explico para los que son nuevos y tan chiquitos. Jesús tenía su propio espíritu, pero cuando muere y resucita, se convierte en un espíritu, o el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, como quieras llamarlo. Y antes solamente estaba en Cristo, pero ahora puede estar en cada cristiano que viene al Señor Jesús y se salva. Ese es el Espíritu Santo que sale de Él, es el Espíritu de Cristo. ¿Cómo se convirtió Jesús en Cristo? Cuando murió y resucitó. Otro aplauso para Jesús. Amén. Entienda bien esto. Entienda bien esto. Razónelo, porque es su fe. Para cuando venga el enemigo y le diga: ¿sabes qué, Carlita? Tú no has cambiado. No, tú sigues igual. Tú sigues haciendo lo mismo. No. Esa es mi vieja naturaleza. Pero ahorita la voy a vencer con el poder del Espíritu Santo. Ya aprendí cómo. Amén. Amén. No somos perfectos, hermano. Fallamos. Esta naturaleza siempre nos está estorbando y nos hace resbalarnos. Amén. Pero ya no somos los mismos. Ahora seguimos a Cristo. Eso se llama proceso de santificación. Digan conmigo: proceso de santificación. Ahora que está ahí, dígale, consciente de esto, dígale al que está al lado. Dígale. Estoy en un proceso de santificación. Aguántame tantito, dile. Aguántame tantito. Vamos, dígale. Espérame tantito, dile, espérame tantito. ¿Qué es eso? Vamos a pensar que yo estoy con Moni. Moni, la regué, Moni. Ven, Moni, ven tantito. A ver, porque esto es tan importante, Si usted se enoja con alguien, se separa de Dios. Y usted piensa de repente: yo ya no soy cristiano. Sigo de peleonero. Sigo de esto, sigo de aquello. Pero si yo ofendí a Moni, hoy viene muy esponjadita. Hazte para acá. Aquí para que salgas en la tele. Le dije a Moni: oye, vienes muy blanqueada, te echaste lechita, te ves muy blanca. Pero creo que es el cabello rojo. Bueno, eso es otro rollo. Pero cuando yo la ofendo, me separo del Espíritu Santo. No dejo de ser hijo, pero se rompe mi comunión con Él. Y yo tengo que venir y pedir perdón, pedirle perdón a Jesús y decirle al Espíritu Santo: acércate otra vez a mí. Porque si tú no estás conmigo, yo no tengo poder para seguir obedeciendo a Dios. Yo tengo mi espíritu, hermano.
te lo explico para ti. Yo tengo mi propio espíritu, pero separado del Espíritu Santo no puedo hacer nada. Soy solamente eso. Entonces lo que tengo que hacer, ¿qué es? Decirle a Moni, estoy en proceso. Aguántame tantito. ¿Me perdonas? ¿Me das un besito? Si no puede darle el besito, aguántelo tantito usted a él, porque la que le hizo, a lo mejor tuvo fea, Dale tiempo, pero tome el primer paso. Dile, bueno, mira, yo sé que a lo mejor pues no me lo merezco, el besito que te estoy pidiendo, pero de veras, pregúntele a Moni, que está aquí conmigo, ¿cuántas veces he hecho yo esto? Pregúntele. Prefiero 1000 veces humillarme y pedir perdón a separarme del Espíritu Santo, porque me vuelvo una persona común. Yo no soy una persona común, tú tampoco eres una persona común, pero si nos separamos del Espíritu Santo a causa del pecado, sí somos hijos de Dios, sí somos de la familia de Dios. ¿Nos vamos a ir al cielo? Yo creo que sí. Algunos de panzazo, pero sí. Pero aquí vivimos como cristianos carnales. Usted no quiere ser un cristiano carnal, ¿verdad que no? Eso al principio, cuando estaba recién dando pasitos chiquitos en Cristo. Pero ya ahorita, hermano, 1 año, 2 años, 5 años en Cristo, 10 años todavía dando pasitos. Bueno, ustedes no. Queremos crecer, queremos madurar. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos separamos de Dios? Pedir perdón. ¿Un besito? Un aplauso a Dios por la manita. Mi pregunta sería ahorita, ¿cómo está usted en su relación con el Espíritu Santo? Mira, un besito. Ya le pidió perdón. Gloria a Dios. Perdónalo. Dalila, perdónalo. Dale un aplauso a Dios a la vida de Dalila. Amén. No se vaya igual. Yo estoy preguntando, ¿cómo está con el Espíritu Santo? Lo entristecí. Si yo me enojé con Moni, lo entristecí. Y dice la Biblia, no entristezcáis al Espíritu Santo. Porque Él, si tú le dices que no, si le dices que se espere, Él va a esperar. Él te va a guiar. No lo hagas. No. Pero si tú le dices, espérame, Él va a respetar tu voluntad. Él no impone. Él guía a toda verdad. Entonces, si tú tienes un problema de ese tipo, hazle como le hizo David en el Salmo 51. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Dígale al Padre, no quites tu Espíritu Santo de mí. El Padre puede decir, es que siempre le estás diciendo que no, siempre le estás diciendo que no, siempre le estás diciendo que no a mi espíritu. Y el Padre puede quitar al Espíritu Santo de una persona y no se va a poder arrepentir jamás. Porque el arrepentimiento viene porque el Espíritu Santo redarguye el corazón de una persona. Así es que si a ti te redarguye el corazón o la conciencia, es bueno porque el Espíritu Santo quiere decir que todavía está ahí contigo. Dale un aplauso al Espíritu Santo. La Biblia dice que al faraón Dios le mandó una plaga y no hizo caso. Deja ir a mi pueblo, y no hizo caso. Y le mandó otra plaga y no hizo caso. Y dijo, ya, quítame la plaga y los dejo salir. Y no hizo caso y le mandó otra plaga. Y dice que así fueron 10 plagas y no hizo caso. Le quitó hasta su primogénito. Lo mató Dios a su hijo primogénito, pero le advirtió. Y dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Cómo es que Dios endurece el corazón de una persona así? Bueno, lo que hace es que quita su Espíritu Santo. No le hace nada, solo le quita su Espíritu Santo porque ha estado insistiendo en no hacerle caso al Espíritu Santo. Y entonces Aarón acabó muerto con todos sus caballos en el Mar Rojo. Un aplauso para Jesús, un aplauso para Dios, un aplauso para el Espíritu Santo. Entonces lo que yo estoy diciendo es, ten cuidado con el Espíritu Santo que está en ti. El Espíritu Santo está en ti. Cuida, porque esos pensamientos que vienen a tu mente, buenos, son del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, vámonos a la iglesia. Vamos a leer la Biblia. Es el Espíritu Santo, hermano. El diablo no dice eso.
La carne nunca quiere. Si vienen a las 3 de la mañana un pensamiento, si no tienes sueño, vamos a orar. Es el Espíritu Santo. Si una canción te gusta y el Espíritu Santo dice, cántala, cántala, es el Espíritu Santo. Cántala. Alaba a Dios, baja su presencia. Bueno, entonces aquí dejamos. Este es el proceso de la explicación que dice que Dios manda a su Hijo en semejanza de un cuerpo humano, pero sin pecado. ¿Cómo condenó al pecado? Este problema que había en la naturaleza humana, murió, pero resucitó. Y cuando resucitó, se convirtió en un Espíritu Santo, en un Espíritu que da vida, un Espíritu que da poder, un espíritu de resurrección, el Espíritu Santo de Dios que habita en cada cristiano que se ha entregado a Cristo, le ha confesado sus pecados y se ha salvado por medio del Evangelio de Jesucristo. Un aplauso para Jesús. Un aplauso para Dios. ¿Está sencillo lo que estoy explicando? A lo mejor no. Pero como usted es muy inteligente, yo le estoy dando carne para que coma y se haga fuerte. Lea el capítulo 7 de Romanos, lea el capítulo 6 y lea el capítulo 8 y razone lo que le estoy diciendo, para que entienda bien quién es usted en Cristo y cómo de repente nos resbalamos y fallamos, pero no nos soltamos del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a cerrar ya esta parte. ¿Cómo debemos vivir? La semana pasada dijimos, ya no debemos de vivir como antes vivíamos en el mundo. Ya no, ¿verdad que ya no? Ya no. Vamos a vivir así. Pablo nos aconseja vivir según el Espíritu. Según el Espíritu Santo te habla tu espíritu. A veces lo hace con un sentir. Yo quiero que pongas atención en esto. No voy a profundizar mucho. En ocasiones, hermano, dan ganas de orar. Pero yo quiero que pongas atención en esto. Hay veces que sientes ganas de orar aquí en tu interior, pero tu mente no razona que eso son ganas de orar. Cuando eso sucede en mí, yo voy con Moni y le digo, aquí está Dios. Fíjese bien. Aquí sienten ganas de orar. Yo sentía eso hace muchos años y le dije a mi mamá, mamá, vamos a la iglesia católica. Yo quiero estar en la iglesia. Y éramos católicos. Yo no sabía que eso, ahora sí sé qué es. Era el Espíritu de Dios queriéndome acercar a Él. Y éramos católicos. Yo me acuerdo de eso, no se me olvida. Le dije, llévame a la ¿cómo se llama? A la catedral. Estábamos en Tampico, en el centro de Tampico. Mi mamá me dijo, ¿estás loco tú? Aplácate, ¿qué es eso? Hasta el domingo, que no sé qué, si al caso. ¿Qué estoy diciendo? Que aprendas a distinguir cuando el Espíritu Santo pone en ti un sentir. Cuando sientas ganas de orar, no dudes, no te confundas, di ese sentir bonito de ir a hincarme, aunque no sé ni qué decir, es el Espíritu Santo. Y vaya y hínquese a un lugar y dígale, Señor, yo siento aquí ganas de cantarte, yo siento aquí ganas de orar, no sé por qué, pero siento esto, eres tú. Y estoy seguro que Dios le va a hablar ahí. Y claro, soy yo, mandé mi espíritu para acercarte a mí, porque no hay yo cómo decirte que ores. Si no oras, no te alimentas de mi espíritu. Está allí, pero tú no tienes fuerzas. Entonces necesitamos orar, hermano. Necesitamos orar. Estoy diciendo aquí, necesitamos orar. Si no oramos, no tenemos fuerzas. El Espíritu Santo quiere conectarte a la corriente 220 de Dios. Pero eso se hace cuando oramos. ¿Cuándo se hace? Cuando oramos. Yo le aconsejo, ore a Dios. En las mañanas, ore a Dios. No tienes que decirle siempre cosas a Dios. ¿Qué le vas a decir a Dios? Pues de perdido dile un salmo o algo, pero se te va a acabar el rollo. Dile, Señor, yo aquí estoy. Posiblemente no sientas siempre la presencia de Dios, porque eso es en el Espíritu, y su espíritu y su alma no están juntos. A no ser que el Espíritu Santo quiera que usted pueda ver el mundo espiritual, los va a conectar. Pero mientras no se necesita sentir a Dios para saber que está ahí. Lo sienta o no, Dios está ahí, Dios está contigo. Ahí va otra vez, Dios está siempre contigo. En todos lados va contigo. A veces lo sientes, pero a veces no. Entonces yo estoy diciendo,
Aprenda a vivir en el Espíritu, a obedecer al Espíritu. No va a venir un ángel, se le va a aparecer y le va a decir: hey, eso que sientes es el Espíritu Santo, lo que está diciendo el pastor, ponte a orar. No va a pasar eso. No va a pasar. Usted tiene que entender en su espíritu: esto a lo mejor es lo que dice el pastor. Mira, no espero que no pase aquí, pero te va a salir alguien que te dice: a poco muy espiritual. ¿A poco ya te pones a orar ahora que? Dígale: sí, tengo el Espíritu Santo. Porque no falta de eso, ¿verdad? ¿A poco ya muy cristiano? ¿A poco ya oras a las 3 de la mañana? Y siempre estás leyendo la Biblia. Pues no siempre, hermano, pero ya me estoy haciendo cristiano de veras. Amén. Otra cosa que hacemos para vivir en el Espíritu: no satisfago los deseos de mi naturaleza inclinada, que ahí está. La naturaleza vieja siempre dice: tantito. No. Y viene y te dice: nomás tantito. No. Bueno, ¿a qué sea tantito? No. No satisfaga lo poquito. ¿Poquito? Permanezca firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no esté sujeto otra vez al yugo de esclavitud. Es bien sencillo eso, ¿no? Si ya somos cristianos, antes no podíamos obedecer los mandamientos. Los mandamientos no nos dieron la capacidad de obedecer a Dios. Nos señalan que necesitamos a Cristo. Ahora viene Cristo, muere y resucita. Está en el Espíritu Santo y dentro de nosotros. ¿Qué necesidad de regresar otra vez al pecado y vivir esclavos ahí del pecado y sufrir las consecuencias? Hasta que ya nos va mal, nos enfermamos, perdimos esto, perdimos aquello, la familia o lo que sea, entonces venimos a Dios: Señor, perdóname, es que yo... No es necesario, ¿verdad que no? Entonces, permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos dio. Vamos a terminar. Concluimos. Tómale una foto a eso, porque es el resumen de todo el rollo que tiré ahorita. Tómale una foto. Yo lo voy a subir a YouTube, pero él lo va a tener. Concluimos. La carne sigue corrompida. Es una naturaleza caída. Dios no pretende corregir la naturaleza humana. Esa se va a morir, se va a acabar, se va a hacer gusanos y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Amén. Grave es eso. La Biblia dice: un cuerpo glorificado como el de Cristo. Pero este cuerpo, donde está la naturaleza caída, el alma y la carne inclinada hacia el mal, esa la va a acabar Dios. De plano, no se puede corregir, está muy mala. Por eso mejor le dio un espíritu. Bueno, luego yo nací de nuevo en el Espíritu cuando vino a Cristo y tengo al Espíritu Santo en mi interior. Diga amén. Grave es esto. Usted adentro tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a veces viene en forma de paloma, ¿verdad que sí? En forma de paloma cuando estaba con Jesús. En forma de mandamiento. En forma de un mandamiento de la palabra de Dios. Entra a tu vida por tus oídos, por tu espíritu, en tu alma. El Espíritu Santo se puede manifestar de diferentes formas, estoy diciendo. Puede venir como un fuego. Aunque no es fuego y no es paloma y no es solamente una palabra, es el Espíritu Santo que se manifiesta a ti. Entonces yo estoy diciendo: yo nací de nuevo en el Espíritu y tengo al Espíritu Santo en mi interior. 2. La carne pelea contra los deseos del Espíritu. Mi carne vieja quiere hacerlo lo mismo otra vez. Luego, existe el poder del pecado y el poder del Espíritu Santo. La ley no tiene la capacidad de hacerme obedecer a Dios. ¿A causa de qué? A causa del pecado en la carne. Luego Jesús condenó el pecado en la carne, ya le expliqué cómo, y se convirtió en el Espíritu Santo, que da vida y poder para obedecer a Dios. Así es que, si usted me pregunta: pastor, ¿yo puedo obedecer los mandamientos? Pregúnteme. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Sí puede. Sí puede. Si no los obedece, es porque no. Antes no podía. Pero cuando Jesús murió
y resucitó, se convirtió en el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo todavía no estaba dentro de usted hasta que se convirtió en cristiano. ¿Cuántos cristianos auténticos hay aquí? A ver. ¿Cristianos auténticos? Auténticos. No, de los auténticos. Amén. ¿Cristianos auténticos? Sin duda, sí, como que. ¿Cristianos auténticos? No dude porque la ha regado de repente. Mire, Miguel le pidió perdón ahorita a Dalila de una vez, pero es cristiano, sí es cristiano. Se va a ir al cielo, amén, diga amén. ¿Se va a ir al cielo, Miguel? Amén. De repente falla, sí, igual que yo, igual que usted. Entonces aquí la ley no tenía la capacidad de hacerme obedecer, pero Dios mandó a Jesús y ahora sí tengo la capacidad de obedecer. Y luego ya no voy a satisfacer los deseos pecaminosos que van en contra del Espíritu Santo. Ya no. Arriba conmigo, yo ya no voy a satisfacer esos cochinos deseos. Ya no voy a satisfacer esos deseos. Ya no. Allí están, sí, pero ya no los voy a satisfacer. Mire, la Biblia nos aconseja que nosotros no nos endeudemos. ¿Verdad que sí? Y uno sabe en su mente que eso es bueno. ¿Verdad que sí? Pero si uno va al Tama y ve una cosa bonita, ¡ay! La carne quiere, ¿verdad? Ándale, pásale el tarjetazo. No, espérate, no. El mandamiento dice que no deba a nadie. Pero entonces, ¿para qué vas al Tama? Si no quieres que la naturaleza carnal le brinquen los deseos y pases el tarjetazo, estás hasta aquí de deuda. Bueno, ustedes no, ¿ah? Otros de otro planeta. Pues no vayas. Eso se llama no satisfacer los deseos. Los que sí tienen, sí. Váyanse al Tama, me invitan y yo voy con usted. Y hasta yo le digo, compre esto, mire esto y esto. Esto se te ve bonito, yo le puedo decir. Pues si tiene dinero. Pues si va a ir a comprar con crédito, pues no. Entonces no vamos a satisfacer esos deseos. Luego, al último, no necesito satisfacerlos. Quiero agradar a Dios. No estoy diciendo que nunca se compre algo, hermano, ni que nunca pida prestado para una buena inversión. Estoy hablando con un ejemplo de esas cosas que de repente en nosotros quieren volver otra vez. ¿Cuántos años vivimos con ese tipo de cosas? ¿Verdad que sí? Entonces, mire, ahora cerramos con esto tan importante. Una oración tan sencilla. ¿Quiere orar conmigo? Póngase de pie.